Amigas y amigos del portal, ahora tendrán claro los que estaban ansiosos de que yo hiciera una nota especial ya el día sábado, algunos incluso molestos porque yo no lo hacía. eh, Tendrán claro por qué no lo hice en ese momento. Quería esperar a ver qué sucedía el sábado en la noche, esperar a ver cómo reaccionaba el Estado, el gobierno, a ver hasta qué nivel llegaban los acontecimientos y recabar información de las personas que de vez en cuando me informan desde distintos ámbitos. Y también quería tener tiempo para analizar lo más posible esta situación, ver su naturaleza, sus causas, sus consecuencias y todas esas cosas con el mínimo de tiempo que se requiere para eso. Así que ahora lo voy a hacer y voy a partir haciendo lo primero que tiene que cumplirse antes de examinar un objeto, y es definir la naturaleza del objeto, qué es lo que está ocurriendo, en cuál es su naturaleza esencial. Y voy a partir analizando lo que no es. Esto no es una protesta ciudadana. Las protestas ciudadanas son, como lo hemos visto en Chile, son eventos masivos, normalmente pacíficos, aunque puedan tener elementos de violencia en sus finales, pero que no son esenciales a ello. Y esto no es el caso. Esto no es una protesta ciudadana masiva, con cientos de miles de personas reclamando por la situación. Hay elementos de eso, ya vamos a examinar, pero no fue su propósito, no fue su origen, ni es la meta que persigue el expresar el malestar ciudadano por una serie de razones. Los elementos que han habido, por ejemplo, los caceroleos, que han sido bastante esporádicos en algunos barrios, en otros han sido un poco mayores, los bocinazos o la gente que se congrega en algunas plazas, como en la Plaza Ñuñoa, o que recorre las calles tocando una cacerolita, no constituyen un fenómeno tan masivo, tan ciudadano, como para hablar de protestas ciudadanas, como que aquí estamos viendo un fenómeno de esa naturaleza. No es eso. Tampoco estamos viendo simplemente una agregación, una suma de actos de vandalismo. Aunque hay actos de vandalismo, pero no definen lo que está ocurriendo. Los actos de vandalismo, es decir, específicamente los incendios de muchas estaciones del metro, de un edificio corporativo, de los peajes, de infinitas cosas, de supermercados, desde luego, de tiendas, han sido notoriamente hechos en forma organizada, planeada y podríamos decir profesionalmente, con aceleradores químicos. Las estaciones de metro, por ejemplo, no es fácil incendiarlas así como así, con un fósforo. Usted requiere elementos acelerantes, combustibles, porque en el metro no hay tantos materiales que faciliten la combustión. Fue hecho además masivamente, más o menos a las mismas horas. Lo mismo ocurre con los peajes. Esto no es el vandalismo normal, que consiste en que personas que están enfurecidas o enardecidas salen, por ejemplo, de un estadio y a la pasadita quiebran vidrio, destruyen un automóvil, o al final de una manifestación, de una marcha, como lo vimos con las marchas de los estudiantes, aparecen los extremistas, los lumpen y hacen su numerito. Pero eso también es marginal a la marcha misma, es un fenómeno lateral. Lo mismo, los actos de vandalismo que hemos visto acá, los actos de incendio, no son propiamente tal actos de vandalismo, si son actos de destrucción asociados a una actividad organizada, planeada con mucho tiempo y ejecutada a nivel nacional en forma coordinada hasta el último detalle. Tampoco los saqueos en sí, a pesar de la enormidad de saqueos que ya se han producido y que se van a seguir produciendo, son definitorios del evento, no son su corazón, son un resultado natural que se ve en nuestro país y en todos los países cada vez que se rompe el orden social y las masas, el populacho,
que no tiene muy internalizada en sus mentes la idea de la honestidad, de la propiedad privada y de todo lo demás, apenas ven la oportunidad roban, entran en masa, aprovechándose del anonimato, aprovechándose del pánico. Lo vimos para el terremoto del 27F en Concepción, me parece. Ahora es mucho mayor, pero la razón de eso es que es mucho mayor también la disrupción del orden público. Entonces los saqueos, así como los demás actos de delito que se han cometido, son parte de este evento, pero no son su corazón. No son, no son de parte de su naturaleza. Son agregados masivos que han ayudado a lo que realmente esto es. Lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido desde el viernes en la noche, supongo, y seguimos viviendo hoy día domingo, porque estoy grabando el domingo, y lo que probablemente vamos a seguir viviendo varios días más, es una especie de ensayo general de una insurrección a nivel nacional. Esto es un evento insurreccional planeado, organizado, dirigido, con semanas o meses de anticipación, usando profesionales del incendiarismo, por ejemplo. Probablemente gente, activistas de la CAM, hayan venido a Santiago a formar parte de los destacamentos que se dedicaron casi a las mismas horas a quemar con los mismos elementos, con la misma eficiencia profesional, llamemos, las estaciones o los peajes. Ningún vándalo común y corriente sale de la ciudad y camina kilómetros por la carretera para quemar un peaje. El vándalo destruye lo que está a mano en un momento dado, en su momento de enardecimiento, de histeria, de rabia. El vándalo no va a una carretera a quemar peaje. Los saqueos también, por supuesto, han sido facilitados por esta organización insurreccional. Han sido facilitados, han sido incentivados. Probablemente han aparecido activistas diciendo, vayan a robar nomás, nosotros los vamos a ayudar a romper las rejas. Como lo han hecho en algunas partes, se ha visto con Napoleones, con barretas especiales, etc. Esto es un acto insurreccional a escala nacional, organizado, dirigido y planeado por organizaciones políticas, político-militares, diría yo, a esta altura. Con la connivencia y la ayuda en otros planos de otras organizaciones políticas más convencionales. Me decía una persona, que conoce a una persona, cuyo marido es miembro de un partido político, llamémoslo convencional, que misteriosamente, desde un tiempo a esta parte, todos los días religiosamente a la misma hora salía al partido, no se sabía qué, a reuniones especiales. Probablemente se estaba preparando ahí, por así decirlo, el ámbito civil y político de esta insurrección. ¿Cuál era el objetivo y cuál es el objetivo de este proceso que continúa? Primero, llevar al gobierno al borde de la extinción, a la extinción política. Al mostrarse, como se está mostrando de una manera escandalosa, vergonzosa, su completa, su extrema, absoluta debilidad, incapacidad para hacer lo primero y lo básico que todo gobierno tiene que hacer en cualquier sociedad de ahora o del pasado: resguardar el orden público, impedir que volvamos al estado de naturaleza, como, que escuché en una radio, está ocurriendo en algunos sectores de Santiago, en que, en vista de la ausencia de la fuerza pública, las personas propietarias de puestos en una feria libre se están armando por su cuenta, con fierros, con palos, para defenderse. Eso es un embrión de guerra civil, se podría decir. La debilidad del gobierno, que ya la venía manifestando, y vamos a entrar a eso más adelante, hace mucho tiempo y en muchos ámbitos, llegó hoy a su extremo. Lo único que hace el gobierno, aparte de mostrar unas caras de mudadas, pálidas, desconcertadas, confusas, es dar puntos de prensa para decir que están evaluando la situación. Evaluando la situación. ¿Cuál es el significado principal y la consecuencia principal, estimados amigos y amigas, hasta al menos este momento, y si nada cambia por mucho tiempo más,
¿Cuál es la consecuencia principal y significado de estos eventos que fueron organizados como una insurrección nacional con todos los aderezos extras, algunos de los cuales se incentivan y otros llegan solitos y se acumulan y forman un solo paquete? La gente que salió a protestar tocando cacerolas porque no le gusta este gobierno, o la gente que va a saquear los supermercados, no era necesario organizar mucho eso, iba a ocurrir si se daban las circunstancias. Y las circunstancias fueron iniciadas en su primer capítulo, con los eventos protagonizados por ese contingente que estos grupos siempre usan, los colegiales, con las famosas evasiones en el metro y las primeras destrucciones en el metro, planteando a ver cuál iba a ser la respuesta del gobierno. Ninguna. La credibilidad del gobierno, ya muy en duda, como órgano ejecutivo, es decir, como institución capaz de ejecutar cosas y gobernar, se ha derrumbado. Y con eso se derrumba, me temo, el orden social completo, al cual ese gobierno, todo gobierno está asociado como su expresión y como su respaldo. El orden social depende de un respeto por las leyes, por las normas, por los valores y por los principios, pero a su vez ese respeto por los valores, las normas y los principios depende de la certidumbre, de la certeza, de la credibilidad de un órgano ejecutor que, llegado el caso, es capaz de emplear la fuerza pública. Cuando se desaparece ese elemento, en grados sucesivos y acelerados se derrumba todo el resto. Tal es la debilidad, tal es la confusión, tal es la irrelevancia que ha mostrado el gobierno ante esta situación increíble que estamos viviendo, que ayer sábado vimos al presidente de la República rindiéndose ante los colegiales. Como gran cosa hasta ahora lo que están ofreciendo el gobierno, que parece una noticia del año pasado, es volver a foja ceros el alza de las tarifas del metro. Como si todo tuviese que ver con eso simplemente. Como si lo de las tarifas del metro no hubiera sido un pretexto para ser usado por los colegiales, que a su vez fueron usados por estos organismos que estén detrás de la organización, planeación y ejecución de esta insurrección. Como si eso fuera la cuestión central, el valor del metro. Hemos escuchado y hemos visto, casi con vergüenza ajena, al ministro del Interior, el señor Chadwick. Lo hemos visto, yo por lo menos lo he visto en 2 oportunidades, cantinfleando, no diciendo nada. De hecho, no solamente no diciendo nada respecto a lo que tenía que decir, sino que en lo que dijo, en lo que pudiéramos decir que era algo entendible que decía en medio del cantinfleo, una y otra vez dando explicaciones y poco menos que pidiendo excusas por haber llamado a la situación de estado de emergencia y por haber llamado al toque de queda y por haber desplegado a los militares. Poco menos que pidiendo excusas, repitiendo una y otra vez el argumento que en vista de la situación tuvimos que hacer esto. Perdónennos. Y luego, después de un poco más de cantinfleo, otra vez, en vista de la situación tuvimos que hacer esto. Como si hubiera cometido un pecado el gobierno en decretar ciertas medidas, después ya vamos a examinar, que estaban sobradamente necesitadas hacía rato y que tardíamente, se pusieron en efecto. Vamos a ver qué significa poner en efecto en este caso. Ahora, vamos a las medidas. He dicho que este es un gobierno incapaz de tomar medidas, lo he estado diciendo en este programa hace tiempo, con respecto a los temas policiales, al tema de los estudiantes que arrojan molotov en el Instituto Nacional, al tema de la Araucanía. ¿Cuántas veces no habrán ustedes visto y escuchado diciendo esto? De que es un gobierno cobarde. Bien, por si acaso hubieran dudas todavía de que este es un gobierno que no se atreve a hacer nada. Bueno, sus tardías medidas no tuvieron ningún efecto. ¿Por qué?
¿Por qué no tienen ningún efecto? ¿Por qué con militares en las calles a plena luz del día o después del toque de queda hay tipos que siguen saqueando y provocando? ¿De dónde emerge tanta valentía de estos manifestantes y de estos saqueadores y de estos incendiarios? Viene de que están absolutamente seguros, y tienen razón, que el gobierno no está dispuesto a usar la fuerza pública en realidad, que se muere de susto de que pudiera caer una gota de sangre, porque eso caerá sobre la cabeza de Piñera, como dijo un dirigente político de la izquierda. De forma que el despliegue militar que se llevó a efecto ayer fue una acción coreográfica nomás. ¿Creyeron realmente que sacando a los militares a la calle se iban a asustar los manifestantes o los delincuentes? Pues yo vi imágenes ayer de una mujer al borde de la histeria, desencajada, fuera de sí, gritándole a medio metro de distancia en la cara a los soldados toda clase de insultos que no voy a repetir aquí. Lo más suave que les gritaba es: muéranse, soldados de mierda. Y esa actitud es la misma que han tomado todo el mundo porque están convencidos con razón de que esa fuerza pública está atada de manos, de que no va a haber nadie en el mundo civil, en el mundo del gobierno, no va a haber ninguna autoridad que se atreva a darle permiso a los militares o a los carabineros a que empleen los recursos que les concede la Constitución, la fuerza pública. Así que fue una charada ese despliegue. Ese despliegue no tenía otro propósito que crear una sensación, a ver si los saqueadores, a ver si toda esa gente se asustaba y volvían a sus coachas, a sus madrigueras. Bueno, no se asustaron. No se asustaron tampoco con el toque de queda. Lo único que se quedaron en sus casas eran los que ya estaban en sus casas. La gente normal. Por último, la gente que salió a protestar tocando una cacerola, usando la bocina de su automóvil. Esa gente, claro, se fue a su casa. Pero el núcleo del problema no está con la gente que está tocando cacerola ni bocineando con su auto. Está en estas chusmas saqueadoras, en las cuales participa una gran parte de una población que uno pudiera creer en el día a día normal. Ese es un déficit normativo que se ha generado en Chile a lo largo de años, es un proceso que ha tomado tiempo. Así es que ¿qué significa esto? ¿Y qué consecuencias tiene más allá de la destrucción física de supermercados, de tiendas, de metros? Nos vamos a quedar sin metro por mucho tiempo. O sea, el daño a la infraestructura material es inconmensurable. Pero aún peor es el daño al futuro económico de este país. Yo les pregunto ahora, antes de entrar más en detalle, ¿quién va a querer invertir en Chile? Un país donde cualquier día te incendian tu negocio, incluso tu edificio corporativo. ¿Quién va a tener interés? Bueno, lo que está detrás del desplome de la credibilidad, la muestra extrema de debilidad del gobierno, la impotencia, la irrelevancia que han mostrado hasta ahora. Lo que se viene después de eso es algo todavía más catastrófico. Es el entero desplome del orden institucional tal como lo conocemos. Orden institucional que ya venía, y por eso que ahora se termina por desplomar, ya venía corroído desde adentro, desde hace mucho tiempo, como efecto de un proceso de años en que se lo estaba deslegitimando ideológicamente, y de un proceso de años en que en algunas de sus instituciones, como ocurre con la justicia, ha sido invadida o infiltrada, o como ustedes quieran llamar, por multitud de personas que adhieren a tesis marxistas, neomarxistas, progresistas, reformistas, llámenlo como ustedes quieran, y cuya expresión más histriónica, más notoria y más visible fue aquel juez que liberó a unos criminales de la etnia mapuche, vestido de rojo para mostrarle claramente al público quién era él.
Lo hemos visto entonces, este desplome gradual a lo largo de años en las instituciones, en la justicia. Ahí tenemos un desplome de la institucionalidad. Lo hemos visto desde hace años, cuántas veces no he comentado esto, en el problema que se vive en la Araucanía, donde literalmente el Estado chileno ya no existe, entregó ese territorio a la cama. No lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver en el norte de Chile, donde en el sector de San Pedro de Atacama ya hay una etnia, un pueblo originario, que está reclamando soberanía sobre 40.000 kilómetros cuadrados de territorio hasta ahora chileno. Lo vemos ahora mismo, lo estamos viendo de la manera más brutal, con el gobierno dando explicaciones acerca de cada uno de sus actos, sin en ningún momento referirse a quiénes son los que organizaron, incitaron, promovieron e inspiraron y llevaron a efecto físicamente esta insurrección, que es lo que es. Insurrección acompañada, si ustedes quieren, insisto, de aderezos, como la gente que salió a protestar por otras razones, como la gente que, aprovechando el pánico, como ocurre hasta con un temblor, no es necesario una insurrección, salen a saquear. ¿Han escuchado ustedes una sola palabra del gobierno refiriéndose a que se está investigando quiénes son los que organizaron esto? ¿O cree realmente el gobierno que todo esto fue espontáneo? Que de pronto los enemigos, los odiadores de este gobierno y de la derecha y de todo eso se pusieron de acuerdo simplemente por WhatsApp. Cientos, miles de personas a salir a quemar estaciones, a salir a las carreteras y avanzar por kilómetros para quemar los peajes, a quemar supermercados, a quemar tiendas, a quemar las estaciones del metro, como dije. ¿Cree el gobierno que eso fue una explosión social, como llaman? No, esto no es una explosión social, esto es un incendio, como un incendio forestal, que tiene un foco. Partió en algún lugar, alguien prendió el fósforo. Y naturalmente, como no llegó nadie a apagar el foco se convirtió, como en un incendio forestal, en algo masivo e incontenible. No ha dicho una palabra el gobierno acerca de que está investigando quiénes son los instigadores intelectuales, organizacionales y las milicias de esa organización. Nada. Ha hecho en Santiago y en otras partes del país, donde está también esta insurrección en marcha, lo mismo que estaba haciendo la Araucanía, o sea, desplegar como punto fijo a carabineros, ahora también a tropa, pero no hay una acción positiva, proactiva de buscar, en ningún sentido. En las calles no hay una acción proactiva de los carabineros, salvo muy aisladamente, ir a buscar a los que están saqueando, sino que se quedan a 3, 4 cuadras de distancia mirando. Tampoco había una acción proactiva, salvo un incidente puntual, donde ya era obvio que los militares iban a hacer uso de sus armas porque les estaban tirando un vehículo encima. Pero en todos los demás casos, los militares simplemente se muestran. De seguro que tienen instrucciones de ni por casualidad apretar un gatillo. No vaya a ser que alguien resulte herido. Para todos los efectos, eso que le pide Tellier y otros señores que se hacen como Pilatos ahora, como si no tuviera Poncio Pilates, como no tuviera nada que ver con este asunto. Esto de pedirle la renuncia al gobierno. Si el gobierno renunciara, ¿cuál sería la diferencia entre lo que estamos viviendo ahora y con un gobierno renunciado? Si ya el gobierno en los hechos renunció a ejercer gobierno, renunció a ser gobierno. No haría ninguna diferencia. Simplemente el gobierno, como otros sectores de la institucionalidad y de la estructura social de nuestro país, llegaron a esto porque sus propias convicciones, su propio sentido de qué es lo que es correcto y válido, se derrumbaron hace rato. Como ocurre siempre, yo lo dije tantas veces, que estábamos en un proceso revolucionario en Chile. Y uno de los primeros síntomas en esos procesos, lo expliqué en un libro entero, es que las clases, que los grupos, que las instituciones que representan el sistema existente, ya no creen en sí mismas, no creen en sus valores, no creen en sus principios, tienen dudas, no se atreven,
se ponen cobardes y no hacen uso de, digamos, de los recursos que tienen a mano. Entonces se los comen de pies a cabeza. Esto lo vemos no solamente en el mundo de las instituciones, no solo en el gobierno, lo vemos en el mundo privado. Vean ustedes la prensa, la supuesta prensa de derecha, esa prensa que se supone que defiende a los capitalistas, pero que está manejada en el fondo por periodistas que son masivamente de izquierda. ¿Cuál ha sido el lenguaje que utiliza la prensa? Vean ustedes EMOL, entren en EMOL, o sea, al Mercurio. Ayer hablaban de la intensa jornada, o sea, como que esto hubiera sido una protesta particularmente intensa. La intensa jornada. Se habla de los lamentables fallecimientos de estos delincuentes que estaban tratando de robar un cajero automático en un supermercado que se incendió y que murieron. Un lenguaje eufemístico y tratando de conciliar y tratando de quitar el bulto y aceptando los conceptos de la izquierda. Y hablan de las protestas sociales, como si ese fuera el meollo de lo que estamos viviendo aquí. Ahora, esto ha sido un proceso, estimado amigo, de años. Por eso que yo pude escribir, y creo que no me he equivocado, hace años también, lo que escribí sobre lo que se venía, lo que estaba ocurriendo, cuál era el verdadero sentido de lo que estaba ocurriendo. Ha sido un proceso de años, de años, de años. Ha sido un proceso, por ejemplo, que ha llevado a que en este momento la inmensa mayoría de la juventud chilena, especialmente los jóvenes que están los colegiales, estudiantes universitarios, son cercanos a la mitología marxista o neomarxista o gramsciana o cualquiera que sea la denominación y la variante que tome. Y entonces a su vez ellos se apoderaron en la práctica de las universidades y los colegios en las cuales las autoridades o comparten sus puntos de vista o están muertos de miedo y no hacen nada y miran para otro lado. Es cuestión de ver los textos de estudio que tienen que usar los estudiantes cuando estudian, secundario, enseñanza media, generados por otra turba de pedagogos de izquierda enquistados de hace rato en el Ministerio de Educación. Los libros de historia, por ejemplo, que son verdaderos panfletos políticos, en todo orden de cosas. A partir del trauma que significó para el país el golpe militar del 1973, usándolo como referencia, como el motor energético, como el combustible, durante años lo que se ha producido es un trabajo de hormiguita para delegitimar la sociedad existente, para criminalizar a todos los que participaron en el gobierno militar, para encerrar a todos los violadores de derechos humanos, según las definiciones de la izquierda, para ir sembrando en esos estudiantes que estaban a merced de sus profesores, a merced de los textos de estudio, niños en algún momento de 10 años, de 12, no pasaba nada, pero llega un momento en que tienen 15, que tienen 16, que tienen 18, que están en la universidad, que están en el último año del colegio, y ahí tienen ustedes. Se fueron sembrando semillas ideológicas que ahora están madurando y floreciendo. En todos los ámbitos de la vida nacional, el lenguaje, el discurso políticamente correcto del progresismo y de la izquierda, en todas sus variantes, de la más moderada, supongamos la democracia cristiana, hasta los grupos más extremos de los cuales no conocemos ni el nombre. Esos que ponen en las paredes guerra social, que mandan a sus militantes para follarse en las primeras cosas, guerra social, guerra social. Ahora esos militantes están en cosas más serias, claro. ¿Cuál ha sido la reacción de la izquierda política convencional, llamémosla así, hasta este minuto? O sea, por ejemplo, los congresales de izquierda. Bueno, una de esas congresalas, la señora o señorita, no sé, su estado civil, Pamela Giles, por todos conocido, y que uno ignora realmente cómo llegó al Congreso, entrevistada en un programa en CNN, creo que lo entrevistó Tito Matamala, si no me equivoco, y había otra persona más, preguntaba acerca de qué le parecían los eventos que se estaban produciendo ya, me parece que el viernes o sábado en la mañana. Dijo, me parece una cosa hermosa. Bueno, yo creo que basta con eso, ¿no? Otros se han quedado callados, se han fondeado su madriguera.
Otros culpan de todo a este concepto que ya creo haber refutado, de que aquí hay una especie de protesta social, un descontento masivo. El descontento, por supuesto que existe. Hay gente descontenta. Siempre ha habido gente descontenta. Siempre hay gente que le va mal. Gente que no le va tan bien como querría. Gente que acaba de perder la pega. Otro que se le fue abajo el negocio. Otros que tenían grandes puestos en algún momento en las grandes posiciones en el Estado o en alguna otra parte y las perdieron porque cambió el gobierno. Otros porque están en la ruina, porque están demasiado endeudados. Bueno, hay toda clase de personas siempre en un momento dado, y son muchos, a veces son la mayoría, que están descontentos. Pero si ese fuera el caso, que es el descontento, la causa de lo que estamos viviendo ahora, tendríamos que tener entonces revueltas como esta todos los días, porque siempre hay descontento. El descontento es una constante. Nos sirve entonces para explicar un fenómeno específico. El descontento puede servir de combustible, tal como una casa hecha de madera está preparada para quemarse entera si hay un incendio, pero el incendio no lo provoca la madera, la condición, la provoca alguien que prendió un fósforo, la provoca un evento particular que desata el fuego y entonces, claro, prende la madera. Este descontento es, sin embargo, la explicación oficial de la Iglesia de la izquierda. Todo esto es por causa del descontento, por causa de que el gobierno no sabe escuchar a la ciudadanía, como si fuera la ciudadanía la que se está expresando ahora, la que está saqueando, la que estaba incendiando, y la que sigue incendiando, y la que va a seguir saqueando. Si ya no los supermercados, tal vez empiezan a saquear casas. No tenemos gobierno simplemente. No hay gobierno. No hay gobierno porque es un gobierno que no se atreve a hacer realmente uso de la fuerza pública. Y voy a ir más allá. Los oficiales de las distintas fuerzas que representan la fuerza pública. ¿Quién de ellos está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias? ¿Quién de ellos no piensa en un año, y quizás en menos, en un mes, me van a estar procesando por graves violaciones a los derechos humanos, por uso excesivo de fuerza? Voy a ir a parar a un tribunal, voy a ser objeto de escarnio universal y quizás termine también en una cárcel. Hace bastantes años, un analista ya fallecido que yo conocí, un tipo muy brillante, Armen Koyudjan se llamaba, que hacía unos informes especiales que mandaba por mail a los suscritos, una cosa muy privada, digamos. Bueno, esta persona murió, lamentablemente, y alguna vez, en una de las cosas que escribió, o no sé si era solamente para mí o fue algo que publicó a todo el grupo de gente que estaba asociado a su red, digamos, de información, y que iba a llegar un día, decía, en que las hordas de las poblaciones van a asaltar las casas del barrio alto y ningún policía y ningún militar va a salir a hacer nada porque van a decir, no, pues esta vez no me hacen huevón, esta vez no me hacen sacar las castañas calientes para después dejarme caer y acusarme de violencia excesiva, de atropello a los derechos humanos y fondearme en una cárcel. Así que se las arreglen. Ese es el punto central. Bueno, voy a decir una cosa que es muy dura, pero es muy real. El orden social se sostiene sobre la base del respeto, básicamente, de la gente, pero el respeto de la gente se basa, lo reconozcan o no, en el temor a la sanción real, que con alta probabilidad puedan sufrir si traspasan la ley. Todas las personas que van a Estados Unidos, por ejemplo, vuelven muy maravilladas de la civilidad de la gente, de que si sacan un diario de un montón que está ahí, dejan la moneda, lo que cuesta, que la gente es muy obediente de las leyes. Pero ¿por qué es tan obediente a las leyes el americano promedio? Porque en Estados Unidos, estimado amigo, a usted lo detienen con señales de sirena en la carretera para hacerle un control. Y ya el policía que viene caminando al auto viene empuñando la pistola. Y si usted levanta, y debido a eso incluso han ocurrido accidentes muy desgraciados, si usted levanta, que se en arbor una cortapluma, lo van a acribillar. Es decir, el respeto a la ley se basa en el miedo a la sanción real, probable, a una sanción real y muy probable.
Y eso, por Dios, que hace a la gente respetuosa de la ley. Y entonces parece que estamos en una sociedad muy civilizada porque por pura presencia, y a veces en plena ausencia, la gente obedece la ley. Pero tiene que existir realmente esa última, pudiéramos decir, reserva que sostiene todo el edificio del orden social, la capacidad punitiva del Estado. Finalmente se reduce a eso. Si esa capacidad punitiva ya no es creíble, porque quienes debieran ejercerla no se atreven a usarla por miedo al qué dirán, qué dirá la izquierda, qué dirán los humanistas, qué dirán los progresistas, qué dirán las organizaciones internacionales, qué dirá todo el mundo. Yo no, jamás voy a hacer nada. No hacen nada. Los otros, los que no tienen ningún problema con usar la violencia, entonces ocupan todo el espacio y aprovechan de envolver sus planes insurreccionales en esto de la protesta ciudadana. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esto, estimados amigos? Terribles. Este es un retroceso de todo lo que ha hecho este país, ha contribuido este país a la buena o a la mala durante años. Destrucción del metro significa un grave daño a la economía de la región económicamente más importante de Chile, que es Santiago. ¿Cuántas actividades van a quedar o detenidas totalmente o realizadas a media o menos que a media debido a simplemente que la gente no tiene facilidades para transportarse a su trabajo o por miedo a lo que pueda pasar mientras están fuera de casa? ¿Quiénes van a invertir en Chile? Los que estaban quizás empezando a animarse a invertir ahora. Los que estaban empezando a hacer aquello que se está comenzando a reflejar en las cifras de crecimiento económico. Levemente todavía. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a invertir? Al tipo que le quemaron un negocio, ¿qué esperan ustedes que haga? A las empresas que pensaban instalarse en Chile, ¿qué creen ustedes que van a hacer? A los grandes empresarios o capitalistas que querían invertir aquí y allá y por lo tanto generar empleo en esta región, en esta otra parte, qué sé yo. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Dónde van a poner la plata? ¿La van a poner aquí o la van a poner en el extranjero? ¿En un fondo de inversiones? O por último se la van a meter al bolsillo. ¿Qué va a pasar con la credibilidad del país? Este país que parecía destacarse y diferenciarse del resto de Latinoamérica. ¿Dónde van a quedar ahora las evaluaciones que se le hacen a Chile, los inversionistas, etcétera, en cuanto a riesgo país, que se llama? ¿Y qué va a seguir pasando? Porque esto no va a terminar hoy día en la noche. Estamos ahora, en vista que el gobierno es una manga de bolsifly, lo digo de frentón, total, ¿qué puedo temer de este gobierno que es incapaz de hacer nada? Estamos en manos de lo que decida el Comité Central que organizó, planeó y ejecutó esta insurrección, pues. A ver, ¿qué hacemos el próximo fin de semana? ¿Cuándo armamos una pelotera aún más grande? ¿Qué quemamos el próximo mes? ¿A quién lo ponemos en una lista negra y lo vamos a, qué sé yo, a qué? Estamos en manos de lo que ellos decidan. Un comité central, o con el nombre que ustedes quieran ponerle, secretariado general de la insurrección. Algún nombre se deben haber dado. Se les intenta buscar. Me van a decir ustedes que en realidad el gobierno no ha dicho nada, pero secretamente se está llevando a cabo un plan de inteligencia a las pinzas. Este gobierno no es capaz de ningún plan de inteligencia. No es capaz de prever nada. Vean a la gente que tienen en esos planos nada más, pues. No son lumbreras. Y peor que eso, no tienen estómago, no tienen valor, están cagados de susto. Lo único que quisieran es tocar un botón y desaparecer, así como teletransportados a otra parte. Y quizás algunos se van a teletransportar. La única persona de todo el gobierno que ha mostrado una expresión decidida, firme, es Carla Rubilar, la intendente de Santiago. Ella debería estar en La Moneda. ¿Y cuál ha sido la reacción de la izquierda política? Bueno, ya les conté lo de Pamela Giles, que encontró todo esto muy hermoso, sin comentarios.
Después tenemos a Boris, a Jackson, a los comunistas, etcétera, unos pidiendo la renuncia del gobierno, otros haciéndose los príncipes, yendo a las manifestaciones, a enrostrar, sabiendo que no cuesta nada, que no hay ningún riesgo, que valiente, a decirle a las fuerzas, a los militares que se vuelvan a sus cuarteles, botados a choro. Otros regocijados en el fondo de lo que está pasando, del arrinconamiento y el fracaso del gobierno. Otros, además, hipócritamente poniendo cara de circunstancias, diciendo, bueno, lamentamos estos daños, pero esto es el resultado de un gobierno que desoye las demandas sociales, porque finalmente la culpa tiene que caer sobre el gobierno. Y el tema de los daños, bueno, sí, en realidad, ¿no? Pero, en fin, ¿qué quería usted, pues? Y como resultado, entre otras cosas de todo esto, estamos empezando a tener ya enfrentamientos entre civiles. Es decir, estos feriantes, creo que de Puente Alto, Maipú, una parte por ahí, que tuvieron el valor para armarse por su cuenta como que sea con palo, para defenderse de una horda que los vino a atacar y que probablemente va a volver si es que no ha vuelto ya en el momento que usted está viendo y escuchando este programa. Bueno, ese es un pródromo de guerra civil. Cuando no hay una autoridad central que impone la ley a todos por igual, entonces la ley se la toma cada cual por su mano. Y la primera ley de todas es sobrevivir, pues defenderlo de uno, como sea. Y entonces, así es que, si ustedes quieren encontrar una causa de estos acontecimientos, olvídense de esas explicaciones especiosas sobre las demandas sociales, la inequidad, los abismos. Todas esas cosas, por supuesto, que son condiciones, pero condiciones permanentes, que no necesariamente conducen a eventos específicos como este. Esto fue causado, por una parte, por una organización que planeó y ejecutó y está llevando a cabo todo esto, ayudada además por estos fenómenos propios de estas situaciones, los saqueos, por ejemplo. Y el otro segundo culpable es el gobierno, que no fue capaz de contenerlo cuando empezaba. No, pues ¿cómo vamos a estar deteniendo a los chiquillos que se pasan debajo de los torniquetes en el metro? Claro, han rayado algunos muros, ya han empezado a destruir los molinetes, esto donde se pasa, ponen la tarjetita. Pero son niños, son idealistas, ¿cómo los vamos a tocar? Sería muy mala la imagen. Ahí está. ¿Qué imagen tienen ahora? La imagen de una manga de incompetentes, incapaces de hacer nada. Y uno se pregunta, todos los chilenos ahora nos estamos preguntando, salvo por supuesto los que participan y que están contentos con eso que está pasando, los que todavía tocan las cacerolitas, los que todavía creen que esto es una protesta social. Los demás nos preguntamos qué va a pasar esta noche. Probablemente va a ser peor que el sábado por la noche. Usted cuando esté viendo esto mañana lunes, supongo que esto saldrá el lunes, supongo que usted ya sabrá mejor que yo cuál es la situación. ¿Qué va a pasar la próxima semana, el próximo fin de semana? ¿Qué cosas tienen en carpeta estos señores del Comité Central de la Insurrección? Seguramente asociados a muchas otras organizaciones y grupos de los que no tenemos idea. Desde luego yo creo que hay una asociación, hay algún tipo de vinculación, llamémosla técnica, con la CAM. ¿Quién financia todo esto? A su vez, probablemente hay alguna asociación de ese tipo con el narcotráfico. Se ha visto a fulano con 3 pistolas al cinto, o sea, narcotraficantes que están muy bien armados, ayudando y dirigiendo el saqueo de supermercados. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas? ¿Cómo se restituye el orden público? ¿Quién lo restituye? ¿Quién tiene estómago? ¿Quién tiene pelotas para restituirlo? Cuando a estas alturas, cuando se ha llegado a este nivel, la restitución del orden público requiere no solo unas tremendas pelotas, perdonen que sea tan grosero, requiere, si se llega a tener esas pelotas, acciones bastante extremas. Porque a ese nivel nos llevó la cobardía de no tomar medidas en embrión, de hacer abortar el embrión de todo esto. Esto de tratar de abuenarse. Hoy día mismo, en algunos momentos más, quizás ya empezó. Hay una reunión en La Moneda donde el gobierno va a tratar de abuenarse, va a tratar de encontrar opiniones
opiniones acerca de qué hacer. No tienen idea qué hacer, no se atreven a hacer. Nadie se atreve a hacer nada, la verdad. No, dudo, alguna persona me pregunta, pero ¿cómo no va a haber alguien que tome el liderazgo de esto y restituya el orden público? ¿De dónde? ¿Quién va a seguirlo? Si aquí no se trata de una persona que tenga especiales características de valor, decisión, estómago. ¿Con quién? Si no se hacen solas las cosas, no hay supermanes aquí. No hay un Superman que vaya a salir volando por una ventana a restituir el orden, a menos que le disparen kriptonita. ¿Quién? ¿Qué institución? ¿Qué institución del orden público se va a atrever a nada? Con una prensa además absolutamente comprada por estos movimientos. Vean ustedes el lenguaje que usan los periodistas. Cómo se escandalizan porque en Valparaíso unos infantes de marina le dieron una patada en el poto a uno de estos energúmenos que andaban destruyendo. Eso les parece más grave, y enarcaron las cejas y pusieron el grito en el cielo, les parece más grave que los saqueos masivos en los supermercados. Eso les parece entendible porque es una lucha social. Imagínense ustedes. Entonces, ¿quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Yo no tengo respuesta, o tengo una respuesta bastante pesimista. Yo creo que nadie. Por lo menos lo más probable hasta este minuto en que estoy grabando esto, es que vamos a seguir viendo el espectáculo de la inepcia, del miedo de las autoridades a tomar las medidas que corresponden, el pánico escénico que tienen, su sometimiento a la opinión de la izquierda, de los progresistas, de los comunicadores, de las organizaciones internacionales, de lo que digan los progresistas de las Naciones Unidas o de no sé de dónde, de lo que diga el mundo, de lo que diga mi cura párroco a lo mejor, de lo que diga mi señora, que es una persona tan buena. ¿Cómo se le ocurre, Sebastián, dar esta orden? ¿Qué están esperando? ¿Creen que esto se va a acabar solo? Esto fue ni siquiera el inicio de la insurrección. Esto fue un ensayo general, un sondeo a ver cómo reaccionaba el gobierno, aunque en realidad no tenían necesidad de hacer esto para saber cómo iba a reaccionar el gobierno, porque ya está clarísimo que no iba a reaccionar en nada. Como dijo, no sé si Maduro o alguno de estos energúmenos, o alguien de Venezuela, si no fue Maduro fue algún otro. Ah, sí, Díaz Doro, Cabello, el lugarteniente Maduro, dijo que estos eran solo las brisas, esto que está pasando en Chile eran solo las brisas, vienen los huracanes. Es probable, es probable. A eso nos enfrentamos. Todo esto explotó de una forma que parece extraordinaria, súbita, increíble, inconcebible. La gente no lo puede entender que de un día para otro, en unos días, pasa todo esto, que se derrumba todo. Bueno, así pasan las cosas. Es como los terremotos. Ocurren en un momento determinado, duran unos segundos, pero las fuerzas que produjeron el terremoto se habían estado acumulado hace mucho tiempo, solo que no las veíamos y nos hacíamos la ilusión que no pasa nada. Esto se estaba acumulando hace tiempo, el debilitamiento completo del orden social existente para defenderse a sí mismo, la desmoralización de su personal civil y militar, la falta de agallas, la sumisión al discurso políticamente correcto, el crecimiento además, porque hay otros factores que no he mencionado, pero que podría agregar, el crecimiento a lo largo de ya 2 generaciones de jóvenes, especialmente los sectores poblacionales que no tienen ningún control, no ha habido ningún control, ninguna agencia de control para socializarlo, ni su familia, que no existen muchas veces, ni en el colegio, que no existe, formados en los barrios, acostumbrados desde chicos a ver a los drogadictos y a los narcotraficantes y a los delincuentes haciendo la suya, a veces asociándose con ellos, a veces pateando piedras nada más, bullying en los colegios. Pero bueno, esa masa se fue acumulando, pues. Esa masa demográfica de jóvenes incontrolados y deseosos de que alguien les dé un pretexto para salir a dejar la crema. Eso se estaba acumulando hace por lo menos 20 años. ¿Qué digo? 30 años. Se estaban acumulando muchas cosas hasta que llega el momento de la ruptura y se produce el desplazamiento de las placas tectónicas
y tenemos un terremoto, y aquí tenemos el desplazamiento a las placas tectónicas, y tenemos a un grupo de gente que considera que llegó el momento de probar suerte con una insurrección o con un ensayo de insurrección a nivel de todo el país como no habíamos visto nunca. Pero esto es solo el principio, porque nadie en el gobierno, en este gobierno, va a ser capaz de ponerle coto. Ninguno. Así que estamos entregados a las manos del Comité Central de la Insurrección. No digo más, y ya he dicho más que lo suficiente, a aquellos que, entre paréntesis, que desde el anonimato, desde la privacidad, desde de sus casas, escribiendo con seudónimo, no los conoce ni su mamá, lo provocan a uno para que hable, pues ya, pues atrévase a hablar. Ellos no corren ningún riesgo. Bueno, eso sería todo por ahora. Veremos qué puedo decirles de mejor, pero lo dudo mucho, porque estamos con cosas. El martes. Y el martes, ahora me pareció como que no venía a cuento el martes, le digo esto a los anunciadores de mi programa, vuelvo a la normalidad y promuevo sus productos así se esté viniendo el mundo abajo. Suerte.